Hola, hola, bienvenidos a Susly Talks. Hoy tenemos un invitado espectacular, demasiado especial, Scout de modelos, Mauricio Sabogal, ¿cómo estás? Hola, hola a todos ustedes, espectadores de este maravilloso canal. Bueno, qué gusto tener esta invitación tan espectacular. Mauricio, eh, quisiera saber, ¿tú cómo inicias en esta carrera a elegir modelos, a buquearlos? Ok, yo estudio publicidad, ya empiezan mis bases estudiando publicidad Ok, y la verdad es que yo quería ser fotógrafo. Eh, bueno, en la carrera de publicidad encontré una rama que era fotografía y me pareció muy linda. sí. Terminé muy joven la carrera y me puse a trabajar y yo empecé a trabajar en agencias de publicidad como creativo y todo ese tipo de cosas. Y me quedé luego sin empleo, entonces haciendo la historia corta, me quedé sin empleo y empecé a hacer freelance, lo que llaman freelance, como trabajar en todo lo que me saliera de publicidad. Y en esas conocí a un fotógrafo que era el fotógrafo que disparaba moda en ese entonces, que se llama Julián D'Angelo. Un saludo a Julián si ve esto algún día. Eh, y empecé a trabajar como asistente de él. Y trabajando como asistente de él, le salió a él una campaña para una gaseosa muy colombiana, no voy a decir el nombre, pero es muy colombiana. Y tenía que ir a hacer el casting, a buscar las modelos, y me fui a una recién abierta agencia en Colombia, creo que era la primera agencia que había como formalmente en Colombia, que se llamaba John Casablancas, y era Elite John Casablancas. Y fui allá a hacer el casting de modelos, el scouting de modelos. Eh, la señora que había en ese entonces, la directora era Linda Gómez, una gringa divina, hermosa, saludos a Linda. Le gustó, congeniamos muchísimo Sí. y me ofreció trabajo y yo no tenía ni idea de esto y dije, bueno, de una, dije, perfecto, un Te sueldo tiraste. fijo, ok, yo no tenía ni idea de lo que era ser un scout, ni un booker, ni nada de esto. Yo principalmente fui contratado, yo, Elite, las escuelas, Elite es la agencia, John Casablanca es la escuela. Ok. Elite tenía un concurso a nivel internacional que se llamaba The Look of the Year, que luego cambió de nombre a Elite Model Look, pero en mi época se llamaba The Look of the Year. Ahora existen los dos paralelos. Sí. Mi trabajo inicial era ser el scout para Colombia de The Look of the Year. Y entonces me tocaba como revisar, estamos hablando de una época que no había internet, entonces las inscripciones de las chicas, salía el comercial por televisión, bla, bla, bla. Las inscripciones de las chicas eran así, por carta y fotos, fotos físicas, manda, y esto era Pero, cartas sobre pero cartas. ¿cómo encontrabas a la modelo? A O eso voy. sea, Esto era cartas sobre cartas, entonces mi trabajo era hacer el filtro de todas esas cartas, porque pues obviamente Dios. estamos hablando que no podíamos mandar todas las cartas, porque la selección la hacían en Nueva York, no podíamos en Elite, en Nueva York, no podíamos mandar a todas las cartas porque obviamente sería un paquete muy pesado, Claro. porque era por FedEx y estas empresas de mensajería. Así que hacíamos hacer un filtro de como de las, semanalmente, como de las 20 o 25 mejores que llegaban cada semana, y así cada semana enviábamos paquetes de fotos a Nueva York. Y así fue como apareció Sofía Vergara, y que fue nuestra primera modelo así ganadora de Look of the Year, año 91, 92, ya no recuerdo la verdad. Y luego, O sea, después de terminar el concurso, ajá. quisieron que me quedara trabajando como booker para Elite, porque iban a montar la agencia Elite aquí en Colombia. Y entonces me entrenaron para ser booker de Elite y todo este cuento. Pero finalmente no pasó, no montaron Elite porque hubo unos problemas internos de la agencia, más o menos en ese año. John Casablancas, el fundador de Elite, se casó, hubo un escándalo por allá en Londres con unas modelos, No. mejor dicho, una historia muy larga. Entonces Elite se empezó a cerrar todas las agencias que iban a abrir en Latinoamérica, que eran, la de Brasil sí quedó abierta, la de Sao Paulo. Chile también logró abrir, pero tenían como proyectado Panamá, Bogotá, México y Lima.
Ok. no se abrieron, entonces nos quedamos como, Oficialmente no. no se abrieron, entonces nos quedamos con todo este montaje de agencia Elite en Colombia. Entonces finalmente se terminó llamando no Elite, sino John Casablancas como la escuela, porque la escuela sí empezó a funcionar. Ok. Y ahí empecé yo mi carrera como booker de modelos y scouts. Wow. O sea, publicidad, fotógrafo, booker. Uh-huh. No, nunca cumplí el sueño de ser fotógrafo, la verdad. Empecé a trabajar desde tan temprano, desde los 19, 20 años, no sé, que mi sueño era irme a estudiar fotografía a Nueva York precisamente. Y yo dije, bueno, esto es un paso mientras reúno dinero y me voy. No, nunca me fui, No sé. me quedé acá. Y tú descubriste a Sofía Vergara. ¿Cómo fue ese? Porque hay mucha gente que dice, no, yo la encontré. Ay, sí, mucha gente dice eso. No, la verdad, te cuento. Sofía había hecho ese famoso comercial de Pepsi y ya, Sí. Sofía no quería ser modelo. Lo que pasa es que yo tengo una afinidad con Sofía que es como un poquito unos lazos familiares. Ok. A Sofía nos la manda para el concurso un fotógrafo de Medellín, en ese entonces se llamaba Andrés Orozco. Saludos a Andrés, al Mosco, a Blanquita García, que era su maquilladora, que ahora es fotógrafa, que la adoro. Besos para Blanquita. Ellos, Andrés y Blanquita, salían de Cromos. Cromos quedaba aquí en la 70 con séptima, una revista que había en Colombia en ese entonces, muy famosa. Salían de hacer fotos en Cromos y yo como que descubrí a Sofía Vergara, no. A ver, tengo que aclarar, o sea, a mí me llegan las fotos por Andrés. Él ve a Sofía en una hamburguesería que queda aquí a la vuelta en la 70 con novena, le habla, le toma las fotos y ya no quiere ser modelo. Ahí es donde entro yo. A convencerla. Dios. O sea, porque Andrés Orozco, o el Mosco, como le decíamos con cariño, nos manda las fotos de Sofía a mi jefe, a Linda, y nos gusta Sofía, pero ella no quiere ser modelo. Ella de verdad no quiere ser modelo. Ella estudiaba odontología. Ahí es cuando yo me valgo de mis triquiñuelas y yo me entero que Sofía es prima de unas primas mías. Ok. Entonces yo llamo a mi tía en Santa Marta, me da el teléfono de la mamá de Sofía, Margarita, que la quiero, sin ella esto no hubiera sido posible. Margarita, la mamá de Sofía, fue mi cómplice en todo este cuento de volver a Sofía al modelo, porque yo llamaba a Margarita, convéncela a hacer esto, Margarita, convéncela que, y claro, Margarita me hacía caso porque yo era el sobrino de mi tía. Y así fue como que logré que Sofía fuera modelo a una regañadientes de ella. Wow. ¿Y cómo manejaron la primera campaña si ella no quería? ¿Le salió primero como modelo o...? Como modelo, claro. La primera campaña, curiosamente, de Sofía, la primera campaña era unos vestidos de baño, Gotex. Okay. Gotex, que eran unos vestidos de baño israelíes que se vendían aquí en Colombia. Gotex, ella no la quería hacer. Ay, es que Sofía era complicada. Ella no la quería hacer porque vestido de baño, yo no quiero, no me quiero mostrar, que bla, 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 no sé, entonces que tocó convencerla, Gotex. Después de esto, yo me entero que Pepsi va a hacer otra campaña. En Estados Unidos estaba rodando una campaña de Cindy Crawford, que Cindy Crawford para en un carro, un Mustang, creo que es, y se baja del carro como en una gasolinera y saca una Pepsi, una gaseosa Pepsi del congelador y hay dos niños mirándola. Sí. Y estaban buscando la modelo en Colombia. Y yo me entero y yo me voy a las oficinas de Pepsi otra vez aquí y me siento y le digo, mire, retomemos a esta chica. Y les encantó la idea y fue el primer gran contrato de Sofía en ese momento, que fue Pepsi. Wow. Esa campaña no tuvo tanta recordación en Colombia, pero Sofía fue la versión en Colombia de Cindy Crawford. Luego hicimos otra campaña de Pepsi y todos los años hacíamos campañas de Pepsi. Ya hicimos como 3 o 4 campañas de Pepsi con Sofía. Y luego hicimos más campañas de las Lafayette, ay, no sé, muchas, fueron muchas campañas.
Y aprendimos mucho, tanto Sofía y yo aprendimos mucho. Primero, yo a tener mucha paciencia. Segundo, a tratar con modelos. O sea, ahí me gradué con Sofía, Sí. ahí me gradué a tratar con modelos y ella también a ser más carismática porque era muy tímida. Y digamos que ahí Sofía encajaba en el molde de su cuerpo, de todo. En el molde de la época sí, porque Ok. estamos hablando que eran los 90s y las características de los modelos de los 90s eran así, un poquito voluptuosas, o sea, si recordamos, Cindy Crawford era curvilínea, era la típica chica de swimsuit, Sí, súper sexy. sí, teníamos, o sea, Elle Macpherson, que era la típica modelo de Sports Illustrated, que tenía el cuerpazo, Christy Brinkley, o sea, estamos hablando que las modelos de la época eran así, como curvilíneas, con busto, con caderas, y Sofía correspondía a ese prototipo, como el de, recuerda que esta época era la época de Baywatch, Guardianes de la Bahía con Pamela Anderson. Sí. Este era el sueño de los hombres, ver mujeres así. Entonces por eso las modelos de la época eran así. Y Sofía cumplía con todos esos cánones de la chica sexy como rubia californiana. Sí. Ahí también entra Natalia París, como en ese Sí, concepto. Natalia París. Bueno, lo de Natalia París fue... si Natalia no se acuerda de esto, yo no se lo voy a recordar. Entonces, Sofía, sí. Estábamos haciendo muchas campañas y me la piden para una campaña de un comercial que había en ese entonces que se llamaba Impulse, okay, que el eslogan era la envidia es mejor despertarla que sentirla, y la modelo iba a ser Sofía, pero las fechas de producción del comercial no cuadraron porque yo tenía a Sofía modelando en Londres, sí, y entonces la productora del comercial dice, ¿qué hacemos? Necesitamos un reemplazo, un backup, o sea, ¿qué hacemos si Sofía no? Sí, una igualita y Sofía no está. Y yo, bueno, tengo una niña, era chiquita Natalia, era chiquita, Natalia tendría, creo que 16 años. Uy. Y tengo una chica de Medellín que me mandó fotos, es una rubia muy bonita, yo la veía, no la conocía personalmente, dije, una rubia de Medellín muy linda, yo creo que ella puede hacer. Entonces te con fotos de Natalia y yo se la muestro a la productora y me dice, listo, hagámosle, vamos con ella. Trajimos a Natalia a Bogotá para hacer comercial de Impulse, muy chistoso porque querida Natalia, espero que te acuerdes de esta anécdota. Esto era un comercial de un champú, entonces obviamente a ella le hacían el pelo así para que saliera el pelazo, así, volumen, claro. Y ella no quería, claro, ella quería su pelito así, lisito, cepilladito. Entonces ella cuando el peinador le terminaba de peinar, ella volvía a coger el cepillo y se bajaba el volumen. Entonces me acuerdo que me llamó la asistente de dirección a que fuera al set, que era en un centro comercial aquí en el norte que se llama Hacienda Santa Bárbara, porque este comercial era como un ascensor que se abría y se cerraba, okay, y ese era el ascensor del centro comercial. Y me llamaron porque Natalia no se quejaba quieta, el pelo, me tocó casi que regañar a Natalia, déjate quieto el pelo, porque es un comercial de un champú, pero igual se salió con la suya, o sea, nunca tuvo el pelo con ese volumen que querían el cliente. Había como una mitad y mitad, medio liso, medio con volumen. Esa fue mi primer comercial con Natalia París. Luego vino otro de un refresco que era de una cerveza mezclada con una gaseosa que se llamaba Cola y Pola. Era un refajo, exactamente. La marca era Cola y Pola y la imagen al final de la chica que pasaba era Natalia. Y luego siguió otro y otro que ya casi no recuerdo, la verdad es que fueron muchos. Demasiado. No, es que son muchos, la memoria no me da para tanto. Y ellas dos entraron como a eso de las portadas de los cuadernos. De las portadas de los cuadernos, Sofía no quería tanto, Sofía nunca quiso exponerse tanto, okay, de hecho vivía acomplejada con su busto que decía que era muy grande, y la vi llorar, de verdad la vi llorar, y yo consolarla de que decía, Mau, es que es muy grande, o sea, no me gusta este busto tan grande. Ahora vive feliz con él y me encanta que se reconcilió con su cuerpo.
Que se quiera así. Que se quiera así tal cual, claro. exacto. Me encanta eso. Natalia sí entró más en la onda de los cuadernos y todo ese tipo de cosas y salió en ese entonces una competencia en Medellín que nunca la manejé y tengo que aclarar que se llama Ana Sofía Henao y muy linda también esta niña y eran como las chicas del momento en Colombia. Sí. Igual muchas de ellas tenían varias inseguridades porque tú sabes que la típica modelo es la flaca, súper alta, y no todas ellas eran tan altas. No, de hecho tú tienes razón, ninguna de ellas pasaba el 1,70, o sea, todas medían menos de 1,70, eran de corta estatura, pero eran el sueño de los hombres en ese momento. Entonces eran unas chicas muy comerciales, muy vendedoras, es lo que llamamos hoy en día money makers, o sea, las que venden, las que facturan. La que factura, claro. Y esto nos enseña un poquito también que el modelaje la gente siempre lo relaciona con las modelos de pasarela, o sea, con las chicas muy altas. Y eso es solamente un renglón del modelaje, o sea, yo tengo, por ejemplo, en mi agencia, o sea, la agencia, tengo chicas que no son tan altas y facturan, yo creo que hasta a veces más que las que son de pasarela. Claro. Entonces hay que tener en cuenta que el modelaje no siempre es pasarela y estas chicas son una muestra de ello en Colombia. Claro. Digamos que hoy en día hay muchas academias que pues te venden el sueño de ser modelo. Tú cuando encuentras una modelo, ¿te fijas como que haya pasado por una academia o tú dices, no, es como la persona que ya lo tiene naturalmente? Yo creo que las academias, bueno, partiendo de mi experiencia, si tú te das cuenta, ninguna de estas chicas que te he mencionado, ni Sofía ni Natalia, y creo que Ana Sofía Henao tampoco, y luego muchas que me tocaron a mí, como Sharik León, Andrea Serna, no sé, el listado es larguísimo, es que se me olvidan porque el listado es tan largo, pasaron por ninguna academia. Entonces yo creo que la verdadera modelo nace. O sea, Karl Lagerfeld, a mí me encantaban las frases de Karl Lagerfeld y yo me apropié mucho en ese entonces, estamos hablando del año 93, 94, Karl Lagerfeld dijo en un desfile de él que a mí me gustaban las gordas. Yo sé que hoy en día sería muy mal visto esta frase, pero él dijo en un desfile de él, porque alguien le preguntó que porque nunca había chicas gordas, porque tan delgadas, y él decía que él no le gustaban las gordas porque no quería ver a la gente viéndoles el trasero en lugar de su ropa. Okay. Pero completó la frase diciendo, las modelos son seres sobrenaturales que nacieron con los huesos en el lugar indicado. Y a mí se me quedó esa frase, mira que todavía me acuerdo de esa frase, las modelos son seres sobrenaturales que nacieron con los huesos en el lugar indicado. Eso significa que tú naces con eso, tienes una estructura para ser modelo y es imposible cambiarlo. Sé que hoy en día hay mucha inclusión y el modelaje ha cambiado mucho y admite diferentes arquetipos de cuerpo, diferentes prototipos, pero de todas formas el modelaje, lamento decirlo, sigue siendo excluyente, o sea, porque hablan de, la inclusión, sí, pero si tú te vas a dar cuenta, la niña que tiene el vitiligo es divina, o sea, sí. La modelo curvy es divina, o sea, sí, todos son divinas, entonces no es tan cierto que es que esté tan abierto, no, han cambiado los parámetros y las medidas, pero sigue siendo un poquito excluyente. Sí, siguen vendiendo las mismas, aún así. Entonces, bueno, contestando tu pregunta un poquito, sí. Las academias. Si tú quieres estudiar en una academia de modelaje, pues adelante. Pero yo te garantizo que eso no te va a garantizar ser modelo. O sea, claro. De hecho, para ser modelo simplemente hay que nacer y acercarse a una agencia de modelo y decir, hola, yo quiero ser modelo. De hecho, todas mis modelos, las que yo he manejado, la gran mayoría, creo que el 80% no pasa por una academia, nunca jamás. Por ahí hay una entrevista en YouTube donde una de las modelos top de este momento de los Fashion Week dice, ¿y a ti cómo te descubrí? Y dice, no, yo estaba caminando por el metro de París y el tipo me vio y era un scout y me llevó a la agencia
Y mi primer desfile, mi booker me cogió y en 2 horas me enseñó lo que tenía que yo aprender y para caminar, y estoy caminando. Y así es. Yo, es más, yo también les entreno y les digo, mira, viene tal feria, viene Colombia Moda, tú vas a caminar así, tú te paras así, tú miras así, te devuelves así. Listo. Y listo. Claro, así es. No, y también ponen como hoy en día muchos parámetros que pues realmente no es como es en la vida real. Hay cosas que se inventan que no es como en la vida real. Mauricio, ¿y tú que tienes ojo de fotógrafo? Porque creo que lo sigues teniendo, claro. Para las campañas, para todo esto, ¿crees que es mejor reforzarlo en ciertos perfiles? Sí, hay que reforzarlo en ciertos perfiles. Yo creo que hoy la publicidad se está abriendo, como te dije, más que la moda, se está abriendo la publicidad más a esa inclusión de ciertas bellezas atípicas, sí, pero siguen siendo bellezas. Yo creo que hay que reforzarse. Todas las días si quieren hacer modelos, más que un curso de modelaje, sí, yo siempre les recomiendo es vaya y hágase unas buenas fotos, pero con el mejor fotógrafo. Con el mejor, sí, fotógrafo. O sea, se pone, o sea, es lo más chistoso es que escucho que pagan por cursos de modelaje cifras exorbitantes por un curso de modelaje que no les garantiza nada, pero pagan un fotógrafo de, o sea, un curso de modelaje de 3 millones de pesos y un fotógrafo de 100,000. Pues yo digo, no, debería ser al contrario, o sea, paga el mejor fotógrafo. No estoy diciendo que pagues un fotógrafo de 3 millones de pesos, pero paga un buen fotógrafo con unas buenas luces, con un buen estudio, porque, y que sepa dirigir modelos, porque ahí es donde, ahí en esas fotos es donde está tu futuro en el modelaje. Pero las chicas que salen de los cursos sin buenas fotos, lamentablemente en las academias no les hacen buenas fotos, porque obviamente yo entiendo, eso es una matazón de modelos, eso es como un pase, next, no salen con buenas fotos y lo básico para entrar a una agencia es tener buenas fotos. Claro, saber venderse. Porque es que las agencias, hay que tener en cuenta, las agencias no son academias de modelaje, las agencias no pueden esperar 1 año, 2 años por ti. Las agencias necesitan ya facturar contigo, ya, así, ya. Tú llegas y necesitan ya al día siguiente estar enviando tus fotos, mostrándoselas a un cliente. Sí. Entonces tiene que ser ya. ¿Tú te manejas en tu agencia como agencia madre o cómo funciona eso? Sí, yo Para ser internacionalmente modelo, a veces los modelos se tiran directamente al exterior sin saber si es una agencia real o no. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque ahorita hay mucho la moda de quiero irme a trabajar en el extranjero y entonces una agencia en Irán. No, es que he visto unos casos, sí, digo, pero por Dios, si no saben quiénes son, o sea, listo, que les consiguió un contrato en China, bueno, ahí está bien. Sí. Pero ¿quién te garantiza a ti que esa agencia en Irán existe y que te van a pagar? Claro. ¿Sí? Entonces, sí, que es una agencia madre. Yo obro como agencia madre, siempre lo he sido, desde que monté mi agencia, sí, porque tenía estos contactos internacionales que me dejó el Elite. De hecho, mis primeras modelos en Colombia, que nadie entendía el concepto que yo manejaba, las mandé a trabajar en Europa. Y cuando volvían con un book maravilloso, entonces ya la gente empezó como a decir como wow. ¿Qué es una agencia madre? Una agencia madre es una agencia local que te hace un seguimiento y trata de exportarte a los mercados internacionales donde tú como modelo puedes encajar, porque no son todos los mercados. Claro. O sea, uno como agencia madre tiene que saber que hay unos modelos que son para Europa, otras que son para Asia, otras que son solamente para Latinoamérica y así. Muchas modelos de las que has manejado también han llegado a ser presentadoras, actrices. Tú encuentras ciertos perfiles que a veces funcionan para muchas cosas. Sofía Vergara también presentó en su momento, ¿no? Sí, Sofía Vergara, el primer programa que ella presentó, era un programa muy ladrillo que se llamaba, no recuerdo si de pronto me estoy equivocando con el nombre, creo que se llamaba Entrevistas, que era con un señor viejito, muy culto, Plinio Apuleyo Mendoza, y en un programa que pasaban como los miércoles a las 11 de la noche, una cosa, yo creo que eso nadie lo veía, pero esto fue una gran experiencia para ella. De ahí pasó a Panorama, de GES, que era donde estaban las chicas bonitas, ahí también metía a Ingrid Wops en ese entonces,
a Paola Fonseca, que fue una niña que también mandé para Italia, también la tuve en Panorama, a Katy Sáenz, o sea, y sí, la verdad es que yo pienso que el modelaje no es la meta, sino el modelaje simplemente es como un camino más a lograr esta meta. Y lo más curioso es que muchas de estas chicas nunca quisieron ser ni presentadoras ni actrices. Por ejemplo, Andrea Serna, cuando la conocí, ella estudiaba economía y yo la metí en su primer programa de televisión, que espero te acuerdes, Andrea, se llamaba La Selección. También estuvo Sharik. Sharik es una niña de Cartagena. Okay. Igual me enviaron las fotos, me encantó, muy inteligente, es una niña muy pila. Yo la verdad nunca pensé que Sharik terminara actuando y que fuera tan buena actuando, porque Sharik también era muy tímida. El primer programa de televisión que yo le conseguí a Sharik fue un programa que pasaban, o sea, que curiosamente son los miércoles, yo no sé qué tengo yo con los miércoles, era los miércoles y era un magazine que, sí no me acuerdo mucho el nombre, creo que se llamaba Uno Más Magazine, que era como un programa como de farándula y de esos programas como estilo magazine que hablan de moda y farándula, sí, y ese tipo de cosas. Y ella lo presentaba, ahí le conseguí en ese entonces el trabajo a ella como presentadora y a otra chica que se llamaba Verónica Dávila. Verónica, te quiero mucho, te extraño. Verónica era una chica que yo también empecé a manejar en ese entonces, pero Verónica sí después decidió no seguir con el modelaje ni nada de esto. Lo último que supe de Verónica era que se casó y vivía en Miami con hijos. Y bueno, pues nada, ahí empezó Sharik y luego vinieron muchas más. No sé si nombré a Andrea Serna, Indira Serrano, que era modelo. Luego le conseguí en La Costeña y el Cachaco su primer papel en Colombia de actuación. Viña Machado, que la metí a presentar en un programa en un canal que se llamaba Body Channel, un programa como ay, no recuerdo qué era el programa, era como de cultura. Yo no tenía muy claro cuál era el perfil del programa. Ahí presentaba Viña Machado, Juliana Galvis también empezó conmigo, Javier Hattin. La primera aproximación de Javier a la televisión fue un programa, Chepe Fortuna, estamos hablando de Chepe Fortuna. Fue un programa que era la versión en Colombia de un programa gringo que era Mientras no estabas, o algo así, While You Were Out, que era que llegaban a tu casa y la transformaban. Entonces yo me entero que Discovery va a hacer la versión colombiana y yo propongo a Javier porque él estudiaba arquitectura. Y dije, perfecto, para que sea el presentador, porque él estudia arquitectura y yo creo que le va a venir como anillo al dedo. Y preciso, pasó el casting, quedó. Fue su primera aparición en televisión, Javier Hattin. Luego vino La Isla de los Famosos, luego vino un programa de viajes con City TV y luego ya sabemos Chepe Fortuna y todo ese tipo de cosas. ¿Has también manejado reinas? No me gustan las reinas. Ajá. No me gustan los reinados, o sea, no entiendo los reinados. O sea, yo empecemos porque soy muy mal reinólogo. Ajá. La que yo creo que va a ganar nunca gana. O sea, a mí todo el mundo me dice, tú que trabajas en esto, ¿cuál quieres que va a ganar? Y yo, no, fulanita, y quedas otra. Y yo, no, a mí no me vuelvan a preguntar quién va a ganar, porque yo no sé si es que yo tengo el ojo dañado, es para modelaje, sí. Entonces yo nunca tiro con la reina. Me gustan los reinados, son un buen semillero. He trabajado, pues conmigo empezó Andrea Lochetti, y después la nombraron señorita Cartagena, ya después sabemos la historia, pues señorita Colombia. Conmigo empezó Laura Barham, que también la nombraron señorita Cartagena, y luego ya fue señorita Colombia, ya sabemos la historia. Pero mucho antes también tuve a Tatiana Castro, que fue señorita Colombia. Tuve a Consuelo Guzmán, que fue virreina, Joana Cure, que fue primera princesa. Es inevitable que el modelaje esté un poco vinculado con el reinado. Me he dado cuenta que muchos modelos que tienen como esa presencia también las tienen las reinas. ¿Tú también te das como cuenta de eso? Sí, claro, o sea obviamente suena un poco fuerte lo que voy a decir, pero es una cuestión de genética, lo que yo te decía, una modelo nace y una reina nace, o sea, entonces es una cuestión de genética. Tienen ya esa... Sí, tienen eso. Ya les son. Mauricio, a un modelo
bueno, a una persona que está tratando de ser modelo, que está iniciando en este medio, ¿qué le recomiendas? ¿Cómo le recomiendas enviar a qué tipo de agencias sus fotos? ¿Y cómo las fotos? Ok, bueno, es muy chistoso porque yo creo que la agencia es la que menos hace bulla en redes, Sí. y curiosamente nos llegan fotos sobre las fotos, correos sobre los correos todos los días, y carajo, y eso sin hacer tanta bulla. Sí. O sea, ¿cómo sería haciendo bulla? Miren mucho las agencias. ¿Qué quería decir con este comentario? Que no siempre la agencia... A ver, es como dice el refrán, la gallina que cacarea no es la que pone el huevo. O sea, a veces hay agencias que hacen mucha bulla y asesórense. He visto agencias en Colombia que ponen fotos de modelos extranjeras y ni siquiera son modelos trabajando con ellos. Claro. Son fotos que se roban del extranjero y ponen noticias extranjeras y modelos extranjeros y ni siquiera son modelos de ellos. Entonces, asesórense, vean, pregunten, pueden llamar y preguntar, o sea, visitar la página web. Hoy en día la gente no mira las páginas web, miren las páginas web de las agencias. Sí. Ahí se dan un poquito de idea, por lo menos en la página web mía, o sea, ahí sale como la historia de nosotros, que me parece muy curioso porque la gente siempre nos pregunta, ¿y qué es la agencia? O sea, tú estás llamando y no has visto la página web, no entiendo, o sea, deberías primero... Exacto. Para Entonces, hoy en día el internet es una buena herramienta. Yo creo que hay que informarse y mandar las fotos a las más confiables, no a todas. No digo que a todas porque pues también pueden ser víctimas de una estafa o de la venta de un curso, que lamentablemente pasa eso. Siempre envía las fotos y el truco de la vida, o sea, es listo, te queremos de modelo, te ganaste media beca, tenga, te venden un curso y de ahí no sales. De ahí no sales por 3 años estudiando modelaje. Dios mío. Entonces las fotos, tener unas buenas fotos, ¿las recomiendas profesionales o si estás iniciando con tu teléfono, con la luz? Si estás iniciando, es sencillo con un teléfono, un smartphone. No importa la marca, todo el mundo dice que si tal marca o tal, no importa la marca. Un smartphone, buena luz, una luz como esta. En exteriores, porque no todo el mundo tiene luces profesionales, entonces en exteriores, que no te dé muchas sombras. Aprovechar la luz. Exacto. Te tomas fotos de acá. Pide ayuda, siempre digo pide ayuda porque es que tomarse uno la foto es muy complicado. Dile a una persona de confianza tuya que te tome las fotos. Cara, perfiles, 3/4, sonrisa, cuerpo entero, por delante, de lado y a veces por detrás toca verlo también. Okay. Mauricio, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación, sus listas muy linda. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes por ver esta entrevista y espero que hayan seguido todo al pie de la letra y hayan obtenido muchas enseñanzas. Gracias por estas historias. No, Mauricio, déjame decirte algo. Me encantaría tenerte en una segunda parte resolviendo tal vez algunas preguntas de Claro, me encanta resolver las preguntas de los modelos, me encanta que la gente me pregunte. Creo que el modelaje tiene un velo entre un poco aprovechado y un poco mito y un poco verdad, entonces yo creo que yo siempre he tratado de hablarle a las chicas con la verdad y sé que este medio necesita revelar la verdad de cómo es. Además veo muchos videos de modelos en TikTok hablando solo una partecita y es su punto de vista como modelo, pero el modelaje también es la industria, una industria enorme y ellas solo hablan de su punto de vista como modelos, cuando los verdaderos actores a veces estamos detrás de cámaras y sabemos realmente cómo funciona la industria. Entonces con mucho gusto estoy aquí. Me encantaría, así que esperen la segunda parte en Susly Talks. Chao, chao. Chao.